Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. Noticentro 1 CMI conoció el COMPES que revela un incremento en el avalúo catastral. Según el documento, habrá un aumento del 4,3% para predios urbanos y de 3% para predios rurales en 2023. Habla el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Atraco masivo en el norte de Bogotá. Por lo menos 4 apartamentos de un exclusivo edificio ubicado en el barrio El Refugio fueron saqueados. Así quedó el apartamento de Giovanni Celis, director de Red Más Noticias y una de las víctimas del robo masivo. Ni vivir en el piso 11 evitó que los delincuentes se colaran por una diminuta ventana sin dejar huella. Los delincuentes tuvieron tiempo suficiente para revolcar cajones, closets y hasta desprender vidrios de seguridad y la caja fuerte. Este año se han registrado 288 robos a residencias en Chapinero. En el último mes este delito creció 26%. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El gobierno nacional está dispuesto a comprar haciendas para reubicar a personas damnificadas por la ola de lluvias en La Mojana, anunció el presidente Gustavo Petro. El anuncio lo hizo el mandatario desde Magangué, municipio de Bolívar, hasta donde llegó para lanzar el programa de ollas comunitarias que provee de comida a las familias afectadas por los desastres naturales. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró el estado de emergencia en el estado de Nueva York por la histórica ola de frío polar que ya deja más de medio centenar de víctimas fatales. Una inédita ola de frío golpea a gran parte de México, donde al menos 25 estados están sintiendo los efectos de bajas temperaturas con caída de granizo y nieve. Al menos 17 muertos y más de 50 heridos deja una enorme nevada en Japón. Más de 9 millones de ucranianos siguen sin energía eléctrica mientras persisten los bombardeos rusos contra infraestructuras civiles. Durante 2022, la DEA incautó suficiente fentanilo para matar a todos los estadounidenses. La Corte Suprema de Estados Unidos mantiene norma sanitaria que desde 2020 permite expulsar sin demora migrante. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró la emergencia en el estado de Nueva York para facilitar la ayuda federal luego de los estragos que dejó la tormenta Elliott. Esta potente tormenta invernal ya deja al menos 57 personas muertas en ese país. La feroz tormenta invernal que azota a Estados Unidos desde hace varios días ha causado la muerte de al menos 57 personas, incluidas 25 en un solo condado del estado de Nueva York, y según las autoridades está lejos de terminar. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó la declaración de emergencia para el estado de Nueva York, el más afectado por la tormenta Elliott, para facilitar la ayuda federal necesaria para paliar sus efectos y atender a los afectados. Con esta declaración, el gobierno aprueba la ayuda federal al gobierno estatal y los locales para hacer frente a las consecuencias de esta tormenta severa. La tormenta Elliott, calificada como única en una generación por el Servicio Meteorológico Nacional, ha causado gélidas temperaturas desde los Grandes Lagos, cerca de Canadá, hasta el Río Grande en la frontera con México. La ciudad de Buffalo, Nueva York, permanece bajo un aviso de clima invernal con la posibilidad de recibir hasta 18 centímetros más de nieve. Además, más de 2.600 vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos han sido cancelados este martes. De esos vuelos cancelados, 2.460 son operados por Southwest Airlines. Los aeropuertos más afectados por las cancelaciones son el Internacional de Denver, el de Chicago Midway, el Internacional de Baltimore Washington, el Dallas Love Field y el Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas. Miles de usuarios en Estados Unidos se vieron afectados por la cancelación de vuelos por la tormenta invernal que ha azotado al país desde hace varios días.
El caos relacionado con las condiciones meteorológicas que afectaron al tráfico aéreo comercial de Estados Unidos durante el fin de semana festivo se prolongó hasta hoy, y miles de viajeros que esperaban cielos despejados después de una semana desastrosa de cancelaciones y retrasos de vuelos por cuenta del clima tendrán que extender su paciencia unos días más, especialmente si vuelan con Southwest Airlines. Más de 3.000 vuelos dentro, hacia o la nación norteamericana fueron cancelados tan solo hoy. De esos, 2.870 son operados por esta aerolínea. Los aeropuertos más afectados por las cancelaciones son el Internacional de Denver, seguido del Internacional de Chicago Midway, el Internacional de Baltimore Washington en Maryland, el Internacional de Nashville, el Dallas Love Field y el Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas. Aunque los vientos cegadores que provocaron una tormenta de nieve blanca durante más de 2 días se han reducido, las carreteras siguen repletas de carros, autobuses, ambulancias, grúas e incluso quitanieves enterrados bajo enormes acumulaciones de nieve, lo que complicó los esfuerzos por despejar las calles cubiertas y llegar hasta los residentes varados que necesitaban atención médica. Bueno, y todo el norte del continente americano está con bajas temperaturas. La tormenta polar en Estados Unidos pone también en alerta a México. La ola de frío que azota a México ha puesto en alerta a las autoridades, que han decretado alerta naranja y amarilla en la capital y pronostican temperaturas de hasta menos 15 grados Celsius, con heladas en zonas montañosas del país. Aunque hasta ahora no se han registrado muertes por el temporal, gobiernos locales han pedido a la población que tome medidas de protección frente a las bajas temperaturas y, en el caso de quienes habitan cerca de las costas, mantenerse alejados de las playas, porque se pronostican tormentas y olas de hasta 4 metros de altura en zonas del sur y sureste del país. El frente polar, que ha golpeado con fuerza a Estados Unidos, donde ha dejado casi un medio centenar de muertos, ha impactado también en territorio mexicano y ha causado bajas de temperaturas principalmente en el norte y el centro del país. Además, las autoridades del Servicio Meteorológico pronostican lluvias muy fuertes en Quintana Roo y Veracruz, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Yucatán. Al menos 17 muertos, más de 90 heridos y cientos de hogares sin electricidad deja una enorme nevada que golpea a Japón. En algunas regiones las tormentas superaron hasta 3 veces la media de nieve que cae durante esa temporada, y hay alerta en las autoridades debido a que muchos de los fallecidos cayeron mientras se quitaban la nieve de sus viviendas o estaban enterrados debajo de gruesas pilas de nieve que se deslizaron de los techos. También el transporte se vio afectado y decenas de trenes y vuelos fueron suspendidos. El Supremo de Estados Unidos mantuvo el título 42. Esta es la norma que permite deportar migrantes en caliente. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este martes que una medida de la era de la pandemia de COVID-19 utilizada desde 2020 para bloquear el ingreso de cientos de miles de migrantes al país debe permanecer vigente. El fallo judicial, establecido por 5 votos contra 4, acepta, al menos temporalmente, una petición de 19 estados que alegaron que se verían desbordados por la llegada de migrantes si se levanta la norma y se abre la frontera. Además, garantiza que los funcionarios federales podrán seguir expulsando rápidamente a los migrantes de los bordes. Esta decisión representa una victoria para los estados liderados por los republicanos. Mientras se conocía la decisión, aproximadamente 22.000 migrantes durmieron en refugios, en las calles y en campamentos improvisados en 3 ciudades del norte de México. Alrededor de 9 millones de ucranianos siguen sin energía eléctrica pese a que los trabajos de reparación se realizan a toda velocidad. Apenas un día después de que el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que estaba abierto a negociar sobre Ucrania, nuevos bombardeos lanzados por Moscú agravan aún más la crisis energética que enfrenta esta exrepública soviética en pleno invierno. De hecho, más de 9 millones de ucranianos continúan sin electricidad cuando parte de las infraestructuras estratégicas del país han sido devastadas y han provocado constantes interrupciones del servicio en diversas regiones, incluida la capital Kiev. Aunque el presidente Volodymyr Zelensky asegura que el número y la duración de los cortes eléctricos disminuye constantemente y que los operarios lograron reconectar a buena parte de la población durante la Navidad, aunque persisten las deficiencias en el servicio y los apagones siguen ocurriendo.
Rusia lanza ataques contra infraestructuras civiles, pese a que son considerados como crímenes de guerra debido a que ponen en riesgo la vida de la población al impedirle a los ciudadanos poder acceder a los servicios básicos como calefacción y agua potable en medio de temperaturas bajo cero. Rusia prohibirá a partir del 2023 la venta de su petróleo a los países que apliquen el tope a los precios del crudo ruso, fijado en $60 el barril por la Unión Europea, el G7 y Australia, a quienes Moscú suspenderá los envíos de crudo y sus derivados con este veto que entrará en vigor el 1 de febrero y que durará al menos 5 meses, mientras el tope impuesto por Occidente tiene por objetivo restringir los ingresos energéticos de Rusia, que son los que sostienen la guerra con Ucrania. Y Moscú lanzó otro ultimátum a Ucrania para que entregue sus territorios. Cada vez que Rusia dice estar dispuesta a negociar y que todo conflicto se resuelve al final por vía diplomática, algo sucede. Un día después de que el presidente ruso Vladimir Putin dijera que estaba abierto a negociar sobre Ucrania, su ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, dijo que Kiev y Occidente pretendían destruir su país y que Ucrania debía cumplir las exigencias de Moscú o lo haría su ejército. La cuestión es simple, cúmplanlas por su propio bien. De lo contrario, la cuestión la decidirá el ejército ruso. Además de las amenazas y mientras se debilita en el campo de batalla y está ávida por reclutar nuevos soldados, Rusia firmó un decreto mediante el cual se prevé la creación de centros de entrenamiento militar en hasta 16 centros universitarios públicos repartidos por todo el país. La muerte del magnate y político ruso Pavel Antov, quien cayó desde un tercer piso en un hotel de la India, está siendo investigada por la policía, que afirmó dar prioridad a la hipótesis del suicidio. Antov era multimillonario debido a sus negocios en el mundo de las salchichas. El magnate había criticado en junio la guerra y los ataques aéreos contra Kiev. Los calificó de terror ruso para herir a los civiles ucranianos. El congresista del Partido Republicano George Santos en Estados Unidos admitió que mintió en su hoja de vida para presentarse a las elecciones de medio término en su país. El congresista republicano de la Cámara de Representantes por Nueva York, George Santos, admitió haber inventado detalles sobre su educación y trabajo anterior mientras hacía campaña para las elecciones legislativas de medio mandato del pasado 8 de noviembre. Según el representante electo, lo que hizo fue embellecer su hoja de vida. Admitió no haberse graduado de ninguna institución de educación superior, a pesar de que anteriormente afirmó haber recibido un título de la neoyorquina Baruch y no tener las propiedades que aseguró tener. Santos, de origen brasileño de 34 años, también fue acusado de mentir sobre su madre al señalar que era judía y que sus abuelos escaparon de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Este latino, que se había destacado por ser el primer republicano abiertamente gay, pidió disculpas y se mostró empeñado en cumplir sus 2 años de mandato como nuevo congresista estadounidense a partir de enero próximo, al considerar que no es un delincuente. La DEA decomisó durante 2022 más de 379 millones de dosis potencialmente mortales de fentanilo. Esto sería suficiente para matar a todos los ciudadanos estadounidenses, fue lo que dijo la Dirección de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos. Es el doble de la cantidad incautada en 2021, cuando más de 100,000 personas murieron en ese país por sobredosis. Y según la DEA, se responsabiliza en gran medida a los cárteles mexicanos por el flujo de esa droga en territorio estadounidense. Además de las millones de dosis de fentanilo, durante este año la DEA incautó casi 60,000 kilos de metanfetamina, 1,950 kilos de heroína y más de 200,000 kilos de cocaína. Está colapsando el sistema sanitario en China por el rebrote de COVID-19. Hay docenas de muertos y pacientes en el suelo de hospitales y crematorios, millones de contagios. La situación alarma al mundo. Es preocupante la situación sanitaria en China. Hospitales del país se ven desbordados estos días con pacientes y víctimas de COVID que esperan en el piso para ser atendidos. Un colapso que también llega a los crematorios a 3 años de los primeros casos detectados en el gigante asiático, que no aprovechó ese periodo para mejorar su capacidad sanitaria, mientras estudios estiman que 1 millón de personas pueden morir en los próximos meses. Los videos desde múltiples ciudades muestran las mismas escenas de caos y desesperación.
El levantamiento de las restricciones generó la ola de contagios que pone contra las cuerdas al sistema sanitario. Los propios médicos caen enfermos y los hospitales se quedan sin trabajadores, por lo que algunos centros ya no piden a su personal que se tome pruebas. Es demasiado grande el riesgo a que den positivo. Otros hospitales pidieron a los médicos jubilados que vuelvan a sus puestos de trabajo. Las autoridades nacionales han indicado que el país está preparado para atravesar la tormenta, aunque las escenas muestran todo lo contrario, y urgieron a la población a responsabilizarse de su propia salud. Yerka Bikes es la bicicleta hecha en Latinoamérica que no se puede robar. Dobla su cuadro para convertirse en un candado. A raíz de los riesgos constantes de robo a los que están expuestos los ciclistas, 3 jóvenes chilenos comenzaron a idear Yerka, una bicicleta en donde la estructura del mismo marco se transforma en un candado. El diseño de Yerka, que ya ha sacado al mercado varias versiones, ofrece un 99,9% de seguridad y si se roba, queda inservible. Uno de sus tubos está partido en 2, por eso se puede separar y girar hasta formar un candado. El sillín se extrae y su tubo sirve para unirlos alrededor del objeto donde se quiera amarrar. Eso hace que sus usuarios no tengan necesidad de comprar un objeto de seguridad externo. Además, dentro de las bondades de sus modelos, está que pesan 6 kilos menos que una bicicleta tradicional, junto a su candado, y están hechas en material reciclable. Muy buenas noches. El señor ministro de Transporte, doctor Guillermo Reyes, hizo hoy una conferencia de prensa donde presentó su informe sobre lo que ha sido su gestión en estos primeros 4 meses de gobierno. Básicamente, ¿qué fue lo que usted informó, señor ministro? Muchas cosas, Yamil. Nosotros en estos 4 meses y medio de gobierno hemos hecho parte del cambio, hemos establecido, hemos trabajado en torno de la intermodalidad en materia de transporte, hemos venido trabajando en el proyecto más importante, bandera de nuestro sector, que fue un compromiso de campaña del presidente, que son las vías comunitarias para la paz. Una inversión que esperamos en estos 4 años superior a los 8 billones de pesos, que beneficia a unos 2 millones de colombianos. Estas vías están dirigidas a esa Colombia profunda, a esa Colombia excluida en el pasado, al Pacífico, a la Orinoquía, a la Amazonía. Hemos tenido también muchos avances en materia de control, al tema de transporte, el tema del SOAT, que fue otra promesa del presidente de la República que hemos cumplido después de un trabajo muy intenso de los sectores de salud, transporte y hacienda para hacer una reducción histórica del 50% en las tarifas de la póliza del SOAT, para enfrentar 2 fenómenos que afectan este seguro. De un lado, la evasión tan grande que teníamos, porque una tarifa de una motocicleta de bajo cilindraje podía costar casi 600.000 pesos de un taxi. Y hemos establecido una nueva escala tarifaria que reduce al 50% estas tarifas y hace que el colombiano tenga la capacidad, el de esas motocicletas del trabajador colombiano que no tiene de dónde sacar sumas tan altas, pues estamos viendo lo representado en un aumento increíble. En los primeros 2 días de más del 970% de colombianos que fueron a sacar el SOAT. Y hay que reconocerle acá a Yamit que las aseguradoras hicieron un compromiso de expedir pólizas y hoy se están expediendo en todo el país sin ningún problema y con pues todo el mundo muy poniéndose al día en el tema del SOAT. No, pues estoy leyendo, señor ministro, en un documento oficial que se han expedido 431.000 seguros entre el 19 y el 25 de diciembre, según informó Fasecolda. Eso es un récord. Claro, eso demuestra por qué había evasión. Cuando las tarifas son desproporcionadas y altas, pues el ciudadano prefiere evadir el pago de su obligación. Cuando baja la tarifa, yo estoy seguro, Yamil, como le dije al ministro de Hacienda y al presidente, que si bien esta reducción puede costar cerca de 2 billones de pesos, el pago de esos 2 billones va a salir de esa cantidad de evasores que teníamos y que hacían inviable la póliza. Evasores como consecuencia de las altísimas tarifas. Así es, pero además teníamos un grave problema de fraudes. Los fraudes en las IPS,
porque las tarifas de SOAT son al triple de las tarifas por las que cualquier persona entra a una IPS, pero también de quienes falsificaban o falsifican los seguros obligatorios. ¿Y eso sigue operando? Estamos trabajando, presentamos denuncias ante la Fiscalía de más de 10 IPS que utilizan a cualquier paciente y lo ponen a que llegue por SOAT porque la tarifa es 3 veces la tarifa ordinaria. Qué cosa tan increíble. Y eso sigue vigente. Macho, ¿siguen explotando eso, lo de la falsedad de las pólizas? Por supuesto, lo que pasa es que ahora, yo les dije, y el presidente en la reunión que tuvimos en Palacio, nosotros vamos a asumir un costo muy alto de reducir las tarifas, pero ahora el compromiso es de ustedes. Y yo puedo decir que los motociclistas en gran parte están siendo los mayores beneficiados, pero también quienes están acudiendo a comprar las pólizas, Yamid. Aquí también hay un punto muy interesante. El país tiene un sistema informal de transporte en gran parte de él que se llaman los motocarros, que funcionan en Ismina, en el Chocó, en muchos lugares del territorio nacional. Los hemos ido organizando, reconociendo sistemas diferenciados y a ellos también les colocamos la tarifa reducida del SOAT para que todos tengan el amparo del SOAT a estas nuevas tablas. Las regiones que presentaron los mayores crecimientos fueron Valle, creció 195%, Antioquia 115% y Bogotá 40%. Aunque la de Bogotá es baja, pues algo se hizo. Eso significará que Bogotá tiene mucha gente que paga el SOAT. En los otros territorios donde aparecen las cifras altas es donde hay mayor evasión y no pago del SOAT. Me dijo usted, señor ministro, que el otro tema que trató hoy en su rendición de cuentas fue el de las vías comunitarias. Ahí hay una gran discusión en la parte de la opinión nacional, señor ministro. El presidente dijo recientemente que él prefería las vías comunitarias a las grandes autopistas 5G. ¿Eso no es un poco condenarnos a seguir en la colonia? No, Yamil, yo comparto plenamente lo que dice el presidente, no solo por ser mi presidente y quien ha fijado sus políticas, sino porque creo que ya le gastamos muchos años, muchas décadas, a las grandes autopistas y casi que el país está interconectado desde el sur hasta el norte del país. Nos faltan pocos trayectos que se saquen a procesos licitatorios por vías APPs o por obras públicas, pero lo que queda de 4G y 5G viene de los gobiernos anteriores. Nuestras apuestas en esta materia son 2 o 3 trayectos que requieren solución, como el trayecto de Villeta-Guaduas o los primeros 25 kilómetros de la autopista de Bogotá-Villavicencio, pero ahora hay que invertir en esa Colombia profunda, esa Colombia excluida, esa Colombia que no tiene cómo comunicarse, esa Colombia campesina y rural, que le apostamos a una reforma agraria que necesita movilizarse, llevar sus productos, poder salir hacia los cascos urbanos a donde poder llevar o traer sus productos. Esa es nuestra gran apuesta, con una inversión muy alta, Yamid, que se va a manejar a través de juntas de acción comunal, para empoderarlas, para que sean las que las rehabiliten, para que sean quienes las hagan, con una vigilancia y acompañamiento del INVIAS y por supuesto quienes lo sepan estructurar. Estamos ya con 2 o 3 proyectos que son nuestros pilotos, que son Pinillos en el Bolívar, San Luis en el Huila, que tiene más de 10.000 millones invertidos, y un proyecto en el Pacífico. Pero el año entrante el país se verá abocado a una gran cantidad de proyectos de estos que pretenderán generar desarrollo y progreso. ¿De vías comunitarias? De vías comunitarias, que las llamábamos las famosas vías terciarias, o en el gobierno de Misael Pastrana Borrero se llamaron los caminos vecinales. Hoy los llamamos el camino que conduce a la paz total. Cuando hay vías, que es lo que más hemos encontrado en los 52, 54 diálogos sociales vinculantes, lo que todo el mundo pedía era vivienda, pedía vías y pedía, por supuesto, alimento. Entonces, la vía se convierte en un tema prioritario para el colombiano. Pero, a ver, señor ministro, ¿eso no es condenarnos un poco al subdesarrollo? Porque cuando uno sale al exterior, lo que ve son grandes autopistas en todos los países.
y comparando con lo que tenemos en Colombia dan ganas de llorar, se lo confieso. Pues a mí yo le confieso algo, yo he estado recorriendo el país, hace escasos 10 días estábamos inaugurando con el presidente de la ANI la vía que hace Pasto-Rumichaca, 83 kilómetros espectaculares, doble calzadas, viaductos, tenemos ya una cantidad de infraestructura terrestre construida, y lo que falta está en ejecución. Tenemos más de 23 proyectos de 4G y 5G en proceso. Hay una muy especial para el presidente en la que vamos a trabajar como prioridad, es la que conecta el Pacífico con el Bichada y de ahí conectarnos a Venezuela. Pero yo creo que infraestructura en materia de 4G y 5G están comprometidas numerosas vigencias fiscales, y nuestro propósito ahora es vías comunitarias para la paz, sistema férreo y sistema fluvial. En el fluvial vamos a invertir $1 billón en más de 192 muelles que no tienen nuestros ríos. Si usted, que conoce tanto el mundo, se ha dado cuenta, Europa o el Renacimiento, Estados Unidos, han crecido en torno de los ríos. Nosotros descuidamos la navegación fluvial, que en una época de la historia fue muy importante, y la férrea. Entonces nuestra apuesta ahora para atravesar nuestras cordilleras, para unir el Pacífico y el Atlántico, es la apuesta por lo férreo. Hacia allá van grandes recursos, porque los otros ya están comprometidos en los proyectos que están en estructuración. Pero mire, señor ministro, con todo respeto, una de las vías que más utiliza Bogotá, especialmente en fines de semana y feriados y puentes, es Bogotá-Girardot. El constructor a quien se le adjudicó la doble calzada lo abandonó. ¿Qué va a pasar? No, yo le aclaro, Yamit. Primero, la vía Bogotá-Girardot la tiene el concesionario Vía Express 40. Ellos tienen varios socios. Uno de los socios es Conconcreto. Conconcreto ha dicho que se retira del negocio. Exacto. En un proceso de transición entre la salida de Conconcreto y uno socio nuevo que entrará a colocar recursos. Entra uno nuevo. Pero no está comprometido ni la ejecución del proyecto ni la viabilidad del mismo. Al contrario, le puedo decir, yo he recorrido 2 veces esa autopista, entre otras, para ver el tema del puente de Flandes-Girardot, que es un problema que está de tiempo atrás, pero también ver los problemas de la triple calzada, porque ya hay trayectos construidos con 3 carriles y se están arreglando algunas zonas donde hay segundos carriles con dificultades. Tenemos además el tema de la Nariz del Diablo, que se pensaba hacer un viaducto y simple y llanamente se van a hacer inversiones de ampliación. No ha sido fácil, el trabajo avanza y el año entrante tendremos gran parte de los trayectos terminados, que pues acabarán los dolores de cabeza de los parisigas. Pero para época de Navidad y Año Nuevo y el retorno, tendremos habilitados todos los carriles sin trabajos, de manera que pueda fluir el tráfico. Por esa vía avanza muy bien, ya. ¿En Bogotá-Girardot? Sí, señor. ¿Y qué va a pasar ahí en el tramo ese de la Nariz del Diablo? Se van a hacer ampliaciones y adecuaciones y algún viaducto adicional. ¿Ya adjudicado? Es que lo tiene el mismo concesionario. El concesionario agregará del cual se retiró Conconcreto. Sí, así es. Pero no afecta el proyecto. ¿Y la vía al mar? Bueno, la vía al mar avanza. Tenemos trayectos muy importantes, por ejemplo, en la vía que es Mar 1 y Mar 2, que conectarán al Urabá antioqueño, donde se firmó esta semana que empezó una concesión fluvial de un puerto muy importante y va a poderse interconectar con todo el país con estas vías. Y la vía al mar avanza, tiene trayectos que van en ejecución lenta por dificultades con comunidades. Nuestras grandes obras carreteables tienen dificultades con comunidades, oposiciones a los peajes y las mismas dificultades de la topografía. ¿Y los problemas que había en Guaduas y para ir a Villeta? Este es un proyecto vital para nosotros, Villeta-Guaduas. Ese está en estructuración, muy probablemente en el primer semestre la ANI lo saque para que cualquier interesado se presente para construir el trayecto. Es prioridad nuestra. Sí, pero van a abrir licitaciones. Sí, señor, así es. ¿Cuándo, señor ministro? El primer semestre. Debe estar saliendo entre febrero y marzo. ¿Y el año entrante ya se habrá construido? El año entrante vamos a tener muchísimas obras de infraestructura en vías primarias, secundarias, que son las departamentales y nacionales. Por ejemplo, en las zonas entre Santander, Boyacá y otras que necesitaban avances. Y otra cosa, muchos de esos proyectos eran a vigencia futuras de 10 años y estamos estructurando el poder traer las vigencias futuras a vigencias presentes. Es decir, señor ministro,
la atención a las llamadas vías comunitarias no supone un retraso en el desarrollo vial en 4G y 5G. No, Yamid, porque nosotros en materia de vías tenemos dos entidades, el Instituto Nacional de Vías y Vías y la ANI, que es la que estructura las obras de infraestructura de 4G y 5G, tanto carreteables como en materia férrea y en materia de puertos. Y las vías primarias, secundarias y los caminos comunitarios los trabaja el INVÍAS. Allí hay una gran parte de los recursos del presupuesto nacional a esas vías. Ahora mire, señor ministro, usted bien conoce el gigantesco lío en el que se metió el director de Colpensiones, doctor Jaime Duzán, con la propuesta de utilizar ahorro de pensionados para construir el tren del que habló el presidente en su campaña entre Barranquilla y Buenaventura. Ya el presidente lo rectificó y lo desmintió, dijo que eso no es posible tocar, ni siquiera tocar el ahorro nacional. Pero lo que sí es cierto es que el presidente ofreció en campaña hacer el tren. Entonces, señor ministro, no es que el tren o la línea férrea, pues, entre Barranquilla y Buenaventura sea una locura, sino locura es la de utilizar los ahorros nacionales para hacerla. Pero sí se va a hacer esa vía férrea. Usted me pregunta por qué me reía, Yamid. Y mi respuesta es porque muchos creyeron que el presidente estaba con el cuento como el de la casa en el aire, sí, que eso no era posible. Sí. Le voy a decir, sí es posible. Y es posible de muchas maneras y sin invertir recursos. Hay quienes, yo tengo más de 5 empresas extranjeras, coreanas, japonesas, chinas, inglesas y americanas, que ponen todo para construir el tren. Empezando... ¿Tren eléctrico? ¿El tren? ¿O un tren de carbón? Pues eso es lo que habrá que ver qué ofrecen. Por ahora lo que ellos dicen es, el proyecto del presidente es unir el Pacífico y el Atlántico. Hay muchos buques que no pueden pasar por su calado, por Panamá. Y se tiene que bajar hasta Argentina para volver a llegar al Atlántico. Muchos llegan a Guayaquil porque nosotros no tenemos la profundidad necesaria en ese puerto. El proyecto arranca de tener un embarcadero con una profundidad más de 16 metros de profundidad, de manera que puedan llegar esos grandes buques con mercancías a nuestro puerto de Buenaventura, y de ahí un tren que lo uniría desde Buenaventura hacia lo que llamábamos el famoso tren del Pacífico, que llega hacia la zona del eje cafetero, hacia Armenia, y de ahí llegar hacia la zona de Antioquia y ahí sube hacia la costa atlántica. Nosotros ya tenemos operaciones de trenes en Colombia en algunos de esos trayectos, sin embargo se trabaja con trocha angosta y hoy la que se utiliza es las estándar. Nosotros tenemos propuestas de que colocan toda la plata, hacen el desarrollo y además se llevan la mercancía y los productos colombianos hacia la zona de Asia. Hay todo el interés de varias empresas. La última estuvo hace algunos días en Palacio con el presidente de la ANI y con el suscrito ministro, presentándole propuestas para hacerlo, que estamos esperando que las empiecen a materializar. Pero sí hay todas las posibilidades de tener la unión Pacífico y Atlántico. Yo voy a conservar esta entrevista, señor ministro, hasta el final de su mandato, para que cuando termine yo diga, mire lo que usted me dijo, ¿en dónde está el tren? Dejémoslo así. Yamid, nosotros a comienzos del siglo pasado nos movíamos en tren. El país movilizaba el tren y desapareció el tema de las vías férreas entre nosotros. Nosotros tenemos muchísimas oportunidades en materia de tren, hay grandes intereses y allí la intermodalidad nuestra, que es combinar el sistema férreo, el sistema terrestre de transporte, el fluvial y el aéreo. Ojalá sea así. Hombre, a propósito de aéreo, usted anunció también el nombramiento de un nuevo director de aeronáutica y ayer ofreció retirar a un funcionario del Aerocafé, que es quien está a cargo de la fiduciaria, me parece. ¿Cómo son las dos cosas? Son dos cosas y si le quiere le agrego la tercera de Venezuela, la frontera. La primera, el tema del nuevo director de la Aerocivil, quizá es uno de los nombramientos más esperados de este gobierno.
muchísimos nombres, muchísimas ternas, muchísimas especulaciones. Aparecía un nombre, inmediatamente un sindicato o el otro sindicato o X se oponía. Y el presidente, después de revisar muchas hojas de vida, se inclinó y me dio la oportunidad también de dar mi opinión por el nombre de Sergio París. Es el nuevo director de la Aerocivil, un rosarista, economista, un hombre muy brillante, colegial de número del Rosario. Sergio París, 28 años al servicio de la aeronáutica. Trabajó 2 años en la administración del presidente Gustavo Petro en la alcaldía, manejando Transmilenio, y creo que es el único nombre que no ha tenido oposición, conoce toda la entidad, por delante y por debajo, conoce los sindicatos, y en las reuniones que nosotros hicimos para evaluar las investigaciones de semana, no había una sola persona que supusiera el nombre de un técnico como es Sergio París. Nuestra gran apuesta de este gobierno en materia de la aeronáutica es volver a la entidad una técnica como lo fue siempre y corregir muchísimas debilidades que hay en materia de contratación y en materia de radares. Sobre el tema de Aerocafé, nosotros hemos tenido la oportunidad de expresar nuestra preocupación, lo dijo el presidente, de la construcción de ese proyecto aeroportuario. El presidente dijo que iba a esperar el resultado de la consulta popular que se iba a hacer, o más bien de lo que es nuestro diálogo social vinculante. Allí hubo mayoría de las personas pidiendo por el aeropuerto, pero nos preocupa que quien está hoy manejando la fiducia se ha amarrado a un contrato, y esa administración ha estado muy cuestionada por los resultados y por los manejos del pasado. Como quien dice, escoba nueva, barre mejor. Eso es lo que queremos, tener un cambio y poder tener tranquilidad de que quien maneje los recursos de la fiducia sea la total garantía de este gobierno. ¿Van a retirar al actual? Pues resulta que hay un problema de cómo le hicieron el contrato y se ha pegado la formalidad por una mala elaboración de un contrato, que tendrán que asumir las consecuencias que nos lo hicieron en su momento. Ahora, me decía usted ahora, señor ministro, que Aerocivil es muy importante no solamente por los temas que tiene que manejar sobre contratación, sino por radares. La revista Semana acaba de denunciar un problema bien delicado sobre radares. ¿Qué es lo que pasa? En materia de contratación hay más de 250.000 millones de contratos, varios de los cuales nos preocupan en aeropuertos, varios de los cuales quedan en manos del mismo contratista, que parece tener toda una red o una mafia de contratación al interior de la entidad. Proyectos como el de San Andrés, el radar o la torre de control de San Andrés, Providencia, el tema del aeropuerto de Riohacha, el aeropuerto de Puerto Carreño, nos dan mucha preocupación del estado en que están, de la falta de interventoría y de la falta de supervisión. Y hay, como lo hablábamos con la Contraloría, indicios muy serios de corrupción. Frente al tema de los radares, como lo dijeron los sindicatos, los controladores aéreos, te lo dijo en la denuncia de Semana, hay una preocupación porque aquí tenemos 2 tipos de radares. Los de la Fuerza Aérea, que básicamente controlan lo que es una gran parte de las zonas de frontera de nuestro país, en materia de lo que sea cualquier tipo de vuelos que entran o que salen del país, y los radares de la aeronáutica. Tenemos 13 radares de funciones primarias y secundarias, y de esos 13, como dice el informe que hoy divulgamos, hay 8 que en materia del control primario no están funcionando. Entonces vamos a tomar decisiones para invertir los recursos que se requieren en la adición presupuestal, porque Colombia no puede tener radares que no funcionen y no detecten aquello que se llama lo que no quieren que vean. Pero entonces, ¿es que se apagan deliberadamente o es que no funcionan? Ahora la práctica de los vuelos irregulares o ilícitos es que llegan a 32.000, 30.000 pies y apagan un radar que tiene un controlador, con lo cual se deshabilitan del control de ese radar en operación secundaria. Pero entonces sí lo apagan. Sí lo hace, por eso que el radar necesita tener la función primaria, que es la que identifica ese tipo de aeronaves. Cada día inventan más cosas, Yamid, para burlar la ley. Y le decía lo de la frontera, que yo creo que Colombia está muy esperanzada de qué va a pasar a final de año. Tenemos previsto por definir si el 31... La reapertura de la frontera con Venezuela. Ya la tenemos abierta, pero con restricciones. No hay transporte de pasajeros, el transporte de carga es muy limitado, el transporte de vehículos. Perdón que le interrumpa. Para información de sus televidentes, está usted hablando de la apertura total de la frontera Colombia-Venezuela
desde el próximo 1 de enero. Sí, lo que es muy probable es que eso se anticipe por la fecha del 1 de enero al 31 de diciembre. Vamos a tener la apertura ya de transporte de pasajeros, de buses, de un país hacia el otro. En segundo lugar, ya el transporte de carga se libere para poder entrar y salir. Y tercero, lo que tiene que ver con transporte de vehículos particulares. Entonces tenemos un protocolo que hemos preparado, lo discutimos en el encuentro binacional que se hizo entre ministros de Hacienda, Comercio, Industria y Turismo y Transporte, para definir cómo van a ser esas reglas de paso, el tema del SOAT, y hemos definido también un trabajo conjunto de acompañamiento de nuestras autoridades en materia de puentes, de infraestructura, para ver las condiciones de en qué estado están esos puentes y vías por la misma situación que ha tenido de presión Venezuela en estos últimos años. Están? Pues por ahora lo que va a ser Tienditas, puente que es el más importante en conectividad a los dos países y se llamará Atanasio Girardot. Ese puente está listo para ser inaugurado. Se terminó de construir hacia 2015, pero no se ha inaugurado por el rompimiento de relaciones. Vamos a revisar las otras vías. Perdón, ¿y ese puente está listo? Está listo, está perfecto, está sin estrenar. El 31 de diciembre, muy probablemente. Anticiparon un día en la apertura total de la... Por aquello del 1 de enero y la posesión en esa fecha del presidente Lula da Silva en Brasil. Ahora, señor ministro, mire. Y la apertura no es solo por Caracas, es todo, es Arauca, es los demás puertos limítrofes entre los dos países, y el tema aéreo, donde ya Venezuela habla de 2 aerolíneas, una segunda que entraría a operar, y nosotros tenemos que definir cuáles son las 2 colombianas. ¿Y cuáles son las aerolíneas que...? Las 2 venezolanas. ¿Cuáles y cuándo? ¿Desde cuándo? Uturpial hoy está operando con 2 o 3 vuelos semanales. La segunda que propusieron ellos recientemente es... ¿Viasa o...? No, con Viasa no está autorizada por temas de la OFAC, es Estelar. Esa aerolínea, lo que pasa es que la propusieron en el encuentro binacional, pero aún no había radicado papeles en la aeronáutica civil. Pero esa es su segunda aerolínea de interés. Nosotros teníamos autorizados Atena, sin embargo, por las dificultades internas y económicas que tiene esa Atena y de aviones, pues no ha seguido operando fuera del primer vuelo. Hay 4 aerolíneas nuestras autorizadas. ¿Qué son? Que son Avianca, Latam, Wingo y Ultra. ¿Y cuándo comienzan? Estamos a la espera de la decisión de nuestro presidente. Para hacer siquiera un vuelo diario, porque... Pues... Así es, tenemos y a varios destinos en Venezuela. Mire, señor ministro, usted anunció hoy otra cosa importante. Una inversión de 4.5 billones de pesos en infraestructura. Claro, nosotros... Desgraciadamente el tiempo por hoy se agotó. Le voy a robar a la entrevista periodista para vayan unos minutos para incluir su respuesta, ¿le parece? Con mucho gusto, Yamil. Muchas gracias, ministro. Gracias a usted. Mañana los espero para ver cómo va a invertir el Ministerio de Transporte 4.5 billones de pesos el año entrante. Gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1. CMI. Noticentro 1, CMI. Sube avalúo catastral en todo el país desde el 1 de enero. Aumenta la percepción de pobreza en el país a un 66% de la población, revela el DANE. Robo masivo en exclusivo edificio de apartamentos en el norte de Bogotá. La negociación de aviones de combate se realiza desde hace 12 años. Gobierno compraría haciendas para reubicar damnificados en La Mojana, anuncia presidente Petro. Se dispara compra de SOAT, revelan compañías de seguros. Habrá revisión de tarifas aéreas, anuncia Mintransporte. General Santoyo, ex jefe de seguridad de expresidente Uribe, pide pista en la JEP. Comisionado de Paz dice que hubo injustas detenciones en manifestaciones estudiantiles. Félix Laforí en contra de negociación con Iván Márquez, ex jefe de las FARC. Cae alias Pescadito acusado de 35 homicidios. Alerta en Medellín por asesinatos de homosexuales. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Noticentro 1 CMI conoció el COMPES, que revela un incremento en el avalúo catastral del 4,3% en predios urbanos y del 3% en rurales para 2023 en todo el país.
En el 2022 se reportaron en el país 12.191.075 predios. En este COMPES proponen un aumento del 4.3% en el avalúo catastral de predios urbanos para 2023 y del 3% en rurales. Eso no reemplaza la necesidad de actualizar los avalúos y de continuar con el catastro multipropósito. Y esa sí es una prioridad de este gobierno. El gobierno quiere fortalecer mucho el IGAT, avanzar con las delegaciones, con los gestores catastrales, de tal manera que el país rápidamente pueda tener un catastro multipropósito global, porque como le digo, solamente tenemos el 9.4% de los predios. El director resaltó que la vivienda es su tema priorizado en el Plan Nacional de Desarrollo, que se presentará en el Congreso el próximo 7 de febrero de 2023. En el documento se destacará el ordenamiento del territorio, derecho a la alimentación, convergencia social y transformación energética. Las regalías andan por un lado, el sistema nacional de participaciones por otro. A veces los municipios hacen obras sin articularla con proyectos del gobierno nacional. Entonces la importancia que nosotros le queremos dar a la concurrencia es fundamental. Tratemos de que todos los recursos apunten hacia los mismos programas estratégicos. Para los 4 años de gobierno se destinarán más de 1.000 billones de pesos para materializar el Plan Nacional de Desarrollo. La percepción de pobreza de los colombianos aumentó un 66%, así lo dio a conocer la encuesta Pulso Social del DANE. Sin confianza y más pobres, así se sienten los colombianos según los resultados de la encuesta social del DANE. La percepción de pobreza llegó al 66% para el mes de noviembre y el 43.3% de los habitantes se consideran pobres. En los ciudadanos de Quibdó, Sincelejo, Valledupar, Montería y Cartagena, la percepción de escasez persiste. Además, la misma encuesta revela que en el 53.6% de los hogares la situación económica empeoró en los últimos 12 meses. Y el sinsabor de los colombianos aumenta cuando se les pregunta sobre la situación económica del país en el mismo periodo. El 66.2% asegura que empeoró y la mitad de ellos cree que desmejorará dentro de los próximos 12 meses. Uno de los factores que preocupa es la seguridad alimentaria. Aunque el 73.8% de los hogares disfrutan de 3 comidas al día, un cuarto de la población colombiana, es decir, el 25%, no alcanzan esas raciones al día. Otro de los indicadores de la encuesta Pulso Social muestra que la confianza del consumidor bajó, mientras que en noviembre del año 2021 fue de 39.10%, en el mismo periodo de este año fue de 31.86%. Atraco múltiple en el norte de Bogotá. Por lo menos 4 apartamentos de un exclusivo edificio ubicado en el barrio El Refugio fueron saqueados. Así quedó el apartamento de Giovanni Celis, el director de Red Más Noticias y una de las víctimas del robo masivo. Ni vivir en el piso 11 de este edificio evitó que los delincuentes se colaran por una diminuta ventana sin dejar huella. Hicieron las pruebas dactiloscópicas y se dieron cuenta que utilizaban guantes de carnaza, razón por la cual no hay huellas. Tuvieron su tiempo, no sabemos, es muy probable que hayan dormido en mi apartamento y en el apartamento de al lado durante todos estos días que estaban desocupados porque la mayoría de personas estaban en vacaciones. Los ladrones tuvieron tiempo suficiente para revolcar cajones, closet y hasta desprender un vidrio de seguridad y la caja fuerte. Nos revolcaron absolutamente todo, sacaron la caja fuerte, la despegaron de la pared, se robaron todo lo que había, el joyero, las cosas de mi señora, mi computador personal, 2 celulares, una cámara con 2 gran angulares. Pero no les bastó con saquear este apartamento y hasta llevarse ropa del bebé. Los delincuentes asaltaron 3 apartamentos más. Los dueños están en Cartagena, están regresándose, seguramente lo robaron. El apartamento de abajo, que lo tienen arriendo unos ciudadanos franceses, está destruido, como si hubieran puesto una bomba adentro, destruido completamente. Todo está en el piso, lo acabaron. Y acabamos de enterarnos que el apartamento del lado también. Se calcula que el botín puede superar los 500 millones de pesos. Estamos haciendo análisis de cámaras, haciendo entrevistas, grupos especiales de criminalística para levantar elementos materiales probatorios que nos permitan identificar e individualizar las personas que cometieron ese hurto a residencia. Este año se han registrado 288 robos a residencias en la localidad de Chapinero. En el último mes, este delito creció en un 26%.
El general retirado de la Fuerza Aérea, Guillermo León, reveló a Noticentro 1 CMI cómo ha sido el proceso de compra de aviones de combate que reemplazarán a los obsoletos Kafir. Ya son 12 años de negociaciones. Noticentro 1 CMI habló en exclusiva con el general retirado Guillermo León, quien trabajó como comandante de la Fuerza Aérea Colombiana en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Fue él quien dio el inicio al proceso de compra de aviones de combate para reemplazar los ya conocidos Kafir que dejan de operar el otro año. Esto es un proceso que lleva ya 12 años de construcción. Hace 12 años se le planteó al gobierno nacional la necesidad de ir pensando en la renovación de la flota, teniendo en cuenta el ciclo de vida de los aviones y que en el año 2023 iban a tener que empezar a salir del servicio, dado que entraban en un periodo de obsolescencia. 12 años en los que 3 gobiernos han tenido la responsabilidad de avanzar en negociaciones con equipos evaluadores de la Fuerza Aérea. Sin embargo, a esta hora ya está en manos del presidente Gustavo Petro la compra. En el caso del presidente Santos, estábamos inmersos nosotros dentro del proceso con las FARC en La Habana. Y obviamente no era coherente para el gobierno estar hablando en ese momento del proceso de paz y al mismo tiempo estar pensando en la compra de los aviones que iban a reemplazar los Kafir. Y yo creo que por un tema de tacto político dijeron no es el momento y por eso se aplazó la decisión. En el gobierno del expresidente Duque se avanzó, pero no hubo decisión alguna. En el gobierno del presidente Duque estuvimos muy cerca, se hizo un trabajo bastante adelantado, se logró llevar y sacar adelante un CONFIS, un COMPES, y no faltó sino la decisión final de decir y seleccionar cuál era el equipo y firmar el contrato. Las 4 opciones fueron valoradas en profundidad desde el gobierno Santos. Un periodo de verificar por parte sobre todo del comité operativo las capacidades de cada una de las opciones que habían en el mercado y volar cada uno de los aviones para tener todos los elementos necesarios y tomar la mejor decisión que le conviniera al país. Para el presidente de la Asociación de Oficiales de las Fuerzas Militares, coronel retirado John Marulanda, los aviones Rafale traerían beneficios económicos y operativos para el país. Dice que es la mejor opción que tiene el gobierno. Es una muy buena compra porque la empresa que crea, inventa estos aviones es considerada una de las mejores del mundo en el apoyo social, no solamente militar, sino en el apoyo social que da como empresa. Los aviones son excelentes, ya han sido battlefield tested, han sido probados en batalla y son muy buenos para el caso colombiano, ¿eh? Acuérdese que aquí tuvimos aviones Mirage franceses. Los 16 aviones costarían 26 billones de pesos que se pagarían en 10 años. El gobierno nacional está dispuesto a comprar haciendas para reubicar a personas damnificadas por la oleada de lluvias en La Mojana. Eso fue lo que dijo hoy el presidente Gustavo Petro desde Mangangué. El anuncio lo hizo el presidente Gustavo Petro al lanzar el programa de ollas comunitarias para los damnificados por el fuerte invierno que azota al país. Hacia el norte de La Mojana no hay inundación, ni hubo inundación en este momento. Eso está lleno de haciendas ganaderas. Nosotros necesitamos que gente que siempre se inunda decida libremente, ojo, libremente, si se quiere reubicar. Porque el gobierno estaría dispuesto a, donde no está el riesgo de inundación, a comprar, estoy hablando de campesinos, a comprar haciendas para que esos campesinos que siempre se inundan en La Mojana puedan tener siempre tierra seca y fértil, un poco más al norte, si quieren. El mandatario también manifestó que el tema climático es una crisis mundial que cada vez va a empeorar más. Cada vez va a ser peor. Y no solamente en términos de inundaciones, ya verán ustedes cuando empecemos a hablar de sequías. Es una situación que no es solo de Colombia, es del mundo. Y dijo que el bienestar familiar, en vez de distribuir bienestarina, que es un alimento importado que cuesta mucho, lo que debería hacer es comprar cosechas para preparar alimentos que vayan a la niñez con nutrientes mejores. Y en Bogotá hay preocupación por retrasos en la construcción de Transmilenio por la carrera 68. El consorcio de Mario Huertas tiene un rezago del 16% y hay polémica porque, según advirtió el distrito, el 60% de los obreros se fueron de vacaciones.
Así se ve por estos días la carrera 68, con muchos frentes de obra, pero pocos trabajadores. Según la Contraloría Distrital, la troncal de Transmilenio que se construye en esta vía debería estar en un 29% de avance, pero apenas registra un 15%. Son 9 tramos y 2 registran retrasos superiores al 5%. Uno va en un atraso del 6 y otro en un atraso del 16. Esos dos son los que les estamos exigiendo un plan de contingencia. Pero el que presenta mayor retraso es el que está en la calle 100, desde la carrera 48 hasta la carrera 9. Y lo peor es que el contratista, aunque está colgado, mandó a sus obreros de vacaciones. Yo hablé con el contratista el 23 de diciembre y me dijo efectivamente más del 60% era gente de la costa atlántica y costa pacífica que se fueron por temporada de Navidad, Año Nuevo, no se fueron liquidados, se fueron con un permiso. Actualmente en la carrera 68 hay 3.222 trabajadores, 200 menos que la semana pasada. Se disparó la venta del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, el SOAT. Fasecolda reportó un incremento de 474% en la expedición de pólizas para motocicletas. Las cifras pasaron de 47.000 a 271.000. Tras el descuento del 50% autorizado por el gobierno, la venta del SOAT se disparó. En el caso de las motos, se reportó un incremento en las ventas del 474%. Entre el 19 y el 25 de diciembre se han expedido más de 431.000 pólizas, con un crecimiento del 118% frente a la semana inmediatamente anterior y de más del 91% frente a la misma semana de 2021. Pero hay alerta en el país por la venta de SOATs falsos. Inescrupulosos han aprovechado la escasez del seguro para ofrecer documentos sin validez. Es el caso de esta bogotana que compró la póliza a través de un link sin imaginar que se trataba de una estafa. Por un parte de la Secretaría de Movilidad descubrí que había sido estafada con el SOAT de mi vehículo. Cientos de usuarios han sido estafados por páginas de internet y números de WhatsApp que ofrecen hasta descuentos y bonos de gasolina a cambio de SOATs irregulares. Me llegó un mensaje al correo supuestamente de la empresa con la que lo había comprado en años anteriores, donde me alertaban de que estaba a punto del vencimiento, lo cual era cierto, que sí quería renovarlo. El Ministerio de Transporte busca ponerle tate quieto a la venta fraudulenta. Vamos a buscar si podemos establecer alguna política de incentivos para denunciar esos lugares que están expidiendo esos SOAT irregulares. Las regiones con más ventas del seguro obligatorio son Bogotá, Antioquia y Valle. Y el Ministerio de Transporte busca que el aumento en los precios de tiquetes aéreos no supere el 14% en 2023. El próximo 31 de diciembre se termina el beneficio tributario del IVA del 5% en el precio de tiquetes aéreos. Para 2023, el ministro de Transporte propone un aumento en este servicio que no supere el 14%. Nosotros como gobierno, sin desconocer la facultad que hay hoy de libertad tarifaria, busquemos un trabajo conjunto que genere competencia, de manera que solo se impacte el incremento del 14% de los tiquetes del crecimiento del IVA y que ni la inflación ni el IPC golpeen los valores de los tiquetes. Tenemos que preservar la navegación aérea, el turismo y, por supuesto, los servicios aéreos esenciales. El anuncio se dio en medio de la posesión de Sergio París como nuevo director del Aerocivil, a quien solicitaron continuar con la investigación sobre varios casos de corrupción registrados en la entidad. Hacer todo lo posible para alejar la organización de la corrupción. Esto se traduce en lograr que todos los funcionarios la rechacen. París ha trabajado en el Aerocivil durante 28 años. El general retirado Mauricio Santoyo pidió acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz en un proceso por desaparición forzada. Las víctimas del proceso le piden al oficial revelar información veraz sobre el conflicto armado. El general retirado Mario Santoyo, ex jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe y ex jefe del Gaula en Antioquia, pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz que sea acogido en ese tribunal en una investigación por la desaparición forzada de 2 líderes de derechos humanos. En este documento, el oficial pide acogerse a la justicia alternativa luego de su detención por parte de la Fiscalía tras ser extraditado desde Estados Unidos. Contribuyendo a la verdad de lo que conoció en su momento y reiterando su inocencia frente a dichos hechos, como es su derecho. Para las víctimas, el oficial en su propuesta a la JEP no revela nuevos detalles sobre el conflicto armado. Consideramos tanto nosotros que representamos a las víctimas
como las víctimas, que es insustancial y no corresponde a los estándares que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz. De esta manera le solicitamos a la jurisdicción pues le diera traslado de nuestras observaciones y de esta misma manera, además de darle traslado de nuestras observaciones, que nos diera traslado de la respuesta que hiciera Mauricio Santoyo y su defensa. Santoyo fue detenido por la Fiscalía como parte de una investigación por el delito de desaparición forzada luego de pagar una condena por narcotráfico en Estados Unidos. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, explicó que los abogados defensores de muchos de los jóvenes que participaron en el estallido social han cuestionado los fallos de la justicia y por ello el gobierno evalúa caso por caso para anunciar el nombramiento de nuevos voceros de paz. Asimismo, reveló que habrá una verificación minuciosa en su oficina, en cada barrio donde actúen los jóvenes que sean liberados. El comisionado de paz explica la razón de los voceros de paz y las investigaciones contra los jóvenes. Muchas de estas investigaciones han sido cuestionadas por los defensores de las personas que han recibido en algunos casos imputaciones. Otras personas no han recibido imputación. Algunos abogados han cuestionado el ejercicio de la investigación judicial. Desde los comités de derechos humanos que defienden a los manifestantes, están a la espera de nuevas liberaciones y que no haya dilaciones. Aún hay que surtir un proceso de carácter judicial, si lo queremos llamar, o procedimental, que es que los jueces que están a cargo de los procesos puedan pronunciarse cuando a bien lo tengan y de manera posterior que las personas que van a ser designadas o que han sido nombradas puedan firmar un acta de compromiso. Compromisos que explica el comisionado de paz. La vocería de paz lo que pretende es un ejercicio desde la juventud en la construcción de paz. Esa construcción de paz implica, por ejemplo, responsabilidades que vamos a verificar en las zonas donde ellos habitan. Para el comisionado es claro que este ejercicio ayuda a la construcción de paz y la disminución de la violencia. Muchas de las operaciones de los grupos armados en Colombia tienen como base la necesidad social, que implica que muchos niños y jóvenes no tengan otra oportunidad en la vida, más que la de vincularse a la guerra. Y justo estas vocerías de paz están dando un mensaje distinto. El comisionado Rueda explicó que la comisión del gobierno está evaluando caso por caso de los jóvenes para tomar decisiones y anunciar nuevas liberaciones. A la espera de que se defina en los próximos días la iniciación del segundo ciclo de conversaciones con el ELN, que tendrá como sede México, la Oficina de Paz presentó un balance del primer ciclo de conversaciones con esta guerrilla, donde se destaca la definición de los protocolos para el funcionamiento de la mesa y la búsqueda de un nuevo modelo de negociación. Estas son imágenes inéditas del transcurrir de las negociaciones de paz entre el gobierno y el ELN. Primer ciclo de diálogos que se realizó en Caracas, Venezuela, en el Hotel Humboldt, en lo más alto del Cerro Guaraíra Repano. Muchos aprendizajes y muchos avances. Desde la experiencia personal y sensible de cada una de las personas en sus diferentes áreas y territorios puede generar, digamos, una aproximación que se salga también de los moldes convencionales que han existido previamente alrededor de los procesos de negociación. Para el vicealmirante Romero, uno de los militares en la mesa, este primer ciclo de negociaciones deja claros resultados. Se está emitiendo un acuerdo donde se ponen las reglas claras de cómo va a funcionar la mesa. Aquí se le ha llamado la institucionalización de la mesa. Se definen cuáles son las garantías de seguridad que se le van a dar a los integrantes del ELN y en caso de ruptura cómo se va a proceder, qué hacen los países garantes y qué hace el gobierno. Todos coinciden en que los diálogos son una oportunidad para que la paz pueda permitir la construcción de un país con futuro. El presidente de Fedegan, que también es negociador del gobierno nacional en los diálogos de paz con el ELN, José Félix Laforí, se opuso hoy a la posibilidad de que a las disidencias de las FARC que encabeza alias Iván Márquez les sea reconocido estatus político. José Félix Laforí lleva 20 años al frente de Fedegan y a nombre de los ganaderos fue incluido por el presidente Gustavo Petro como negociador del gobierno nacional en los diálogos con la guerrilla del ELN. Y desde esa posición dice que no está de acuerdo con la premisa del gobierno nacional de hacer diálogos políticos con las disidencias de Iván Márquez, la nueva Marquetalia, porque dice, ya tuvieron la oportunidad de hacer la paz y la abandonaron. Esa oportunidad fue malgastada y no sé si jurídicamente hoy podría el alto comisionado para la paz y el propio gobierno adelantar ese tipo de conversaciones. Creo que aquí hay un debate jurídico de fondo.
Y en relación con el ELN, cuya segunda etapa de conversaciones se iniciará en México, dice que el balance es positivo. La oportunidad de conocernos, de decir aquellas cosas que creíamos frente a la coyuntura y al mismo tiempo aprender a respetarnos, que yo creo que es lo fundamental en un diálogo como el que arranque ahora con el Ejército de Liberación Nacional. Y también habla de las diferencias que tiene con la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, su esposa, férrea opositora del gobierno de Gustavo Petro. María Fernanda es un actor político que ha venido avanzando en una oposición que en una democracia es totalmente deseable frente a un gobierno como el gobierno del presidente Petro. Mire, yo creo que el país tiene que aprender una serie de lecciones a propósito de mi participación en la mesa. Lo primero, la democracia es un sistema político perfectible, pero que parte de un elemento absolutamente esencial, el disenso. Para el presidente de Fedegan, la visión del presidente Gustavo Petro en el sentido de que primero son las vías terciarias que las grandes autopistas es fundamental para lograr la sustitución de cultivo y que los campesinos saquen sus productos a los grandes centros de abastecimiento. A pocos días de que los gobernadores del país entren en su último año de mandato, Noticentro 1 CMI hace un recuento de los mandatarios elegidos en octubre de 2019 que tienen líos judiciales. En las elecciones regionales de octubre de 2019 fueron elegidos los 32 gobernadores de los 32 departamentos del país. A la fecha, 7 departamentos han visto emproblemados a sus gobernadores. El de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien por un proceso de corrupción en su contra durante su primer mandato estuvo en prisión domiciliaria, hoy retornó al cargo pero en libertad condicional. En Arauca, Facundo Castillo está siendo investigado en la cárcel por presuntos nexos con el ELN y corrupción, también durante su primer mandato. En Arauca, a quien lo reemplazó, Indira Barrios, por encargo, el gobierno nacional la acaba de retirar de su cargo por viajar a Cancún sin pedir el permiso respectivo. Se espera que la gobernadora encargada presente un recurso de reposición. En Cesar, Luis Alberto Monsalvo está suspendido del cargo, investigado también por corrupción en su primer mandato. En Chocó, Ariel Palacios, gobernador por contratación en la pandemia irregular, tiene detención domiciliaria. Al gobernador de La Guajira, Nemesio Raúl Royce, le anuló al Consejo de Estado la elección por doble militancia. La Corte Constitucional reiteró esa anulación. En San Andrés y Providencia, Eber Julio Hopkins tiene libertad condicional, volvió al cargo y está gobernando. Y en Putumayo, Juanerges Rosero cuenta con detención domiciliaria, también por contratación irregular. El senador Alexander López Maya renunciará mañana a su curul y se presentará como candidato en las elecciones de gobernadores y alcaldes dentro de 10 meses. Alexander López aceptó la invitación de dirigentes del Pacto Histórico para que se retirara del Congreso antes del viernes y así no se inhabilitara y poder competir en los comicios regionales del 29 de octubre del año entrante. El renunciante senador todavía no ha decidido si competirá por la gobernación del Valle o por la alcaldía de Cali, ciudad de la cual ha sido un activo dirigente sindical y político. López Maya, quien presentará mañana su renuncia al secretario del Senado, es presidente del Partido Polo Democrático y lleva 20 años en el Congreso, 16 de los cuales como senador de la República. La Unidad Nacional de Protección hizo pública la denuncia en contra de un congresista. Se trata de John Freddy Núñez, el representante a la Cámara por las curules especiales de paz. Según la UNP, el congresista habría conducido un vehículo de su protección en estado de embriaguez, además de maltratar a su esquema de seguridad verbal y físicamente. Los hechos se habrían presentado el pasado 23 de diciembre. Fue liberado por la guerrilla del ELN un suboficial de la Armada que había sido secuestrado, Camilo Córdoba. Había sido secuestrado en Arauca cuando se movilizaba en un bus de servicio público el 13 de diciembre. En las últimas horas, la Iglesia Católica, la Defensoría y el Comité Internacional de la Cruz Roja confirmaron su liberación. Fue desmantelada por la Policía Nacional y la Fiscalía, una de las bandas multicrimen más peligrosas del país. 25 personas fueron enviadas a prisión por homicidios, robos, microtráfico y secuestro. El líder era conocido como alias Pescadito, responsable de 35 homicidios. Una de las bandas multicrimen más peligrosas del país fue desarticulada en la capital,
Los Camilo, 25 personas capturadas y otras 12 notificadas con orden de Interpol. Se trata de delincuentes que se dedicaban al homicidio, se esclarecen 36 homicidios y se convierte en una operación muy significativa. Luego es la operación donde más esclarecimientos se generan, 22 en la ciudad de Bogotá, el restante en el municipio de Soacha. Alias Pescadito sería el líder de esta organización, responsable de 35 homicidios. Es un delincuente con más de 17 años de experiencia criminal, una persona que en su momento manifestó haber asesinado 36 personas, pero que hoy nuevamente está capturado, forma parte de la organización, es el cabecilla y hoy está a disposición de la autoridad competente. Según las investigaciones de la policía, esta banda se lucraba ilegalmente de 800 millones de pesos mensuales. El tráfico de estupefacientes, el secuestro, el hurto y el homicidio, sus fuentes de ingreso. Hay alerta en Medellín por el asesinato de integrantes de la comunidad LGTBI. Las autoridades buscan a una banda que estaría detrás de esos crímenes. Según la Fiscalía, con 15 casos en 2022, Medellín encabeza la lista de crímenes contra la población LGBTIQ+ en el país. Algunos se reportaron en hoteles del centro de Medellín o inquilinatos y muchos están relacionados con citas a través de aplicaciones para conocer personas. El fiscal seccional confirmó que hubo casos específicos que estuvieron vinculados a una banda dedicada a engañar personas que estaban buscando encuentros sexuales para luego robarles. Eso se pudo identificar en más de 4 casos que tenían correlación y esos casos fueron esclarecidos. En las últimas horas fue capturado un hombre señalado de asesinar a Hernán Macías, de 28 años. La víctima apareció amarrada en la bañera de un hotel en el centro de la ciudad. Según la investigación, el detenido es un hombre de nacionalidad venezolana. 11 de los 15 casos ya fueron esclarecidos. Colpensiones no dispone en este momento ni de un solo peso para invertir, pues todos los recursos que le entran hoy los gasta para el pago de las mesadas. Esto lo explicó a Noticentro 1 CMI el exdirector de la entidad, Mauricio Olivera. Colpensiones, como entidad pública, administra el régimen de prima media, que tiene cerca de 6.800.000 afiliados, de los cuales 1.600.000 ya están pensionados. Los regímenes de reparto como el de Colpensiones funcionan así: lo que se recauda hoy, se usa hoy para pagar las pensiones. Él es Mauricio Olivera, quien fuera presidente de Colpensiones entre los años 2013 y 2017. Actualmente es el vicerrector de la Universidad de los Andes. Su voz autorizada advierte que todo lo que le entra a Colpensiones se lo gasta pagando mesadas de los pensionados. La plata que entra es plata que sale inmediatamente y no hay recursos, y por eso Colpensiones ni siquiera tiene una mesa de dinero para ver dónde invierte, porque no hay recursos para invertir en este momento. Reconoce que una reforma como la que está proponiendo el presidente Gustavo Petro podría darle mayores ingresos a Colpensiones, pero eso serviría para que el Estado disminuya los 15 billones de pesos que tiene que girarle anualmente a esa entidad y garantizaría pagarle 500.000 pesos al mes a 3 millones de colombianos que no se han podido pensionar. Trabajadores de la fábrica de licores de Antioquia entrarán en huelga al no llegar a un acuerdo con las directivas de la empresa. En menos de 3 horas, la fábrica de licores de Antioquia frenará la producción. En la puerta permanecen decenas de empleados inconformes. Se anuncia la hora cero porque no pudimos llegar a un acuerdo entre las partes. En el último pliego de peticiones, los trabajadores exigen que se respete la antigüedad laboral, aunque la empresa se haya transformado jurídicamente, que se aplique la tabla de indemnización actualizada cuando haya un despido, piden una prima por pacto y un incremento salarial del 17.7%. El gerente de la compañía, Javier Hurtado, aseguró que no se está pensando en masacres laborales y confirmó que no hubo acuerdos, pero que la puerta del diálogo sigue abierta. Eso implica en la norma colombiana que hay cese de operaciones. La fábrica de licores se cierra. Nosotros hemos dicho, ya sacamos todo el guaro y el ron. Hay guaro y ron, hasta Semana Santa ya está en la calle. El gerente confirmó que la fábrica vendió este año 54 millones de botellas de licor. Hay alerta en Santander por los bajos niveles que presenta el río Sogamoso. Pescadores de la zona señalan a Isagen, dueña de la represa de Hidrosogamoso. Las imágenes y denuncias de los pescadores del río Sogamoso impactan y ponen del descubierto una grave problemática ambiental. Isagen, cómo nos acaba el río y no reconocen el impacto, vea. No reconocen el impacto, vea. La cantidad, estas chocas crecen.
Esta es la comida del mañana. Tanto la Secretaría del Medio Ambiente como la Dirección de Riesgos del departamento le exigen a Isagen aclarar la situación al tiempo que advierten el rápido aumento de la sequía en la región. Tenemos 29 municipios que tienen altos riesgos por altas temperaturas y riesgos de incendio forestal o incendio en capa vegetal, y tenemos 3 municipios con riesgo de desabastecimiento de agua potable. Por estos hechos, Isagen aún no se pronuncia. 11 personas heridas dejó un siniestro vial en el barrio Kennedy de Medellín. Según la Oficina de Gestión del Riesgo, un bus de servicio público perdió el control, el conductor, por una aparente falla en el sistema de frenos y se fue a una quebrada. 4 de las personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales cercanos y las demás recibieron atención en el lugar de la emergencia. En Cartagena, una mujer perdió la vida luego que un hombre en estado de embriaguez estrellara el camión que conducía contra una casa. Mientras descansaba con un menor de 8 meses en brazos, una mujer fue embestida por un camión que chocó contra su vivienda. Esta mujer de 22 años, identificada como Chercy Isabel Salas, murió al recibir el fuerte impacto de una pared de esta vivienda. Este ciudadano queda capturado por homicidio culposo en vista de que esta ciudadana pierde la vida en el centro hospitalario, llega ya sin signos vitales. El menor se encuentra fuera de peligro gracias a la atención oportuna que ofrecen los galenos. Este infortunado hecho se registró en el barrio Flor del Campo de Cartagena. Según las autoridades, el conductor, al encontrarse en estado de embriaguez, fue capturado por el delito de homicidio culposo. El menor de 8 meses se recupera en un centro asistencial de la ciudad. La Sociedad de Activos Especiales destinó 3 predios que estaban en proceso de extinción de dominio para reubicar a las familias indígenas emberas desplazadas en Bogotá. Los bienes destinados por la Sociedad de Activos Especiales están ubicados en Bogotá y Risaralda. El primero de ellos tiene un área construida de 1.311 metros cuadrados, mientras que hay 2 en Bogotá, uno de ellos en Teusaquillo con un área construida de 1.223 metros cuadrados y en el centro de la capital con 2.199 metros cuadrados construidos. Se está dando cumplimiento a la promesa del presidente Gustavo Petro de entregar algunos bienes para solucionar el problema. Los indígenas fueron desplazados por la violencia tras salir de sus territorios por los enfrentamientos entre los grupos armados. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró el estado de emergencia en Nueva York por la tormenta invernal Elliott. El Supremo de Estados Unidos mantuvo vigente la norma que permite deportar a migrantes en caliente. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. La feroz tormenta invernal que azota a Estados Unidos desde hace varios días ha causado la muerte de al menos 57 personas, incluidas 25 en un solo condado del estado de Nueva York, y según las autoridades está lejos de terminar. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó la declaración de emergencia para el estado de Nueva York. Además, al menos 3.000 vuelos dentro, hacia o la nación norteamericana han sido cancelados solo hoy. La Corte Suprema de Estados Unidos decidió que la controvertida restricción frontera, conocida como Título 42, implementada bajo el gobierno de Trump, seguirá vigente mientras se resuelven los recursos legales pendientes. La medida garantiza que los funcionarios federales podrán seguir expulsando rápidamente a los migrantes en las fronteras de Estados Unidos durante los próximos meses. Un día después de que el presidente ruso Vladimir Putin dijera que estaba abierto a negociar sobre Ucrania, su ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, dijo que Kiev y Occidente pretendían destruir su país y que Ucrania debía cumplir las exigencias de Moscú o lo haría su ejército. La subdirectora de Registro Único Tributario, Adriana del Pilar Solano, anunció la imposición del impuesto al consumo a partir del 1 de enero del próximo año. Después del incremento anunciado en los tiquetes aéreos a partir del próximo año, se viene otro impacto al bolsillo de los colombianos. Desde el 1 de enero, los establecimientos comerciales como restaurantes, centros gastronómicos y hoteles tendrán que volver a cobrar el impuesto al consumo a sus clientes. Este gravamen será del 8%. Este beneficio había sido incluido en la Ley de Inversión Social de la pasada administración y buscaba ayudar y facilitar la reactivación económica de estas actividades durante el 2022. Sin embargo, el actual gobierno no consideró mantener este beneficio, volviendo a la imposición de este impuesto que lo aplican los comerciantes que están en el régimen simple de tributación, es decir, economía formal. Se espera que la medida no tenga impacto sobre el consumo.
Un informe del Banco de la República reporta un incremento del 47,9% en la inversión extranjera de Colombia durante el 2022. De acuerdo con el reporte de la balanza cambiaria del Banco de la República, la inversión extranjera termina 2022 en cifras más que positivas. Para los 12 meses, a unos días de concluir el presente año, la llegada de capitales alcanzó los 10.602 millones de dólares, lo que significó un alza de 47,9% frente al 2021. Los mejores meses se presentaron en el segundo y tercer trimestre del año, mostrando el interés de los inversionistas por el país. Y vamos en una recomposición de cadenas regionales de valor. Y Colombia tiene una localización geográfica excelente en la región. Yo creo que Colombia puede ser un país donde muchas empresas se localicen para exportar a la región y a Estados Unidos. Los sectores petrolero y de minería fueron los que más aportaron a dicha inversión. Para el total del año, el flujo de capitales en hidrocarburos y minerales alcanzó los 7.679 millones de dólares para un alza del 59%. Con ello, los privados ratifican la importancia de estas ramas de la actividad económica para las finanzas públicas del país. Y eso es muy importante porque nosotros tenemos una balanza comercial negativa. ¿Y cómo financia uno ese déficit? Pues endeudándose o con inversión extranjera. Y hasta el momento hemos logrado financiarla con inversión extranjera. A los buenos resultados se sumaría la reapertura de las relaciones comerciales con Venezuela, que también aumentarán la inversión. El mercado accionario colombiano terminará el año en terreno negativo, con una caída promedio del 11%. La incertidumbre pasó factura al mercado bursátil colombiano, que para 2022 registró cifras negativas. De acuerdo con datos de la Bolsa de Valores de Colombia, el índice Colcap de mayor referencia cayó a 1.260 unidades, lo que representa una disminución de 10,66% frente al mismo periodo del año anterior. En el promedio anual se establece un valor negativo del 11%. El entorno económico mundial en parte afectó a las operaciones. Se ha venido hablando durante los últimos 6 meses de una probabilidad no menor de una recesión, que no sabemos si puede ser muy fuerte o quizás una recesión, un ritmo de enfriamiento de la actividad económica a paso gradual. Muchos horizontes, muchos eventos en el tema geopolítico también podrían nublar un poco el panorama económico. También se suma el entorno político en Colombia con el cambio de gobierno. Ha dejado dudas desde mi punto de vista, algunas declaraciones de sus ministros ambiguas. Y ante esa duda, pues los inversionistas, algunos han preferido pues limitar participación, hacer algunos cambios, y la tónica internacional que no deja pues de golpear a países como Colombia. Entonces ha sido un cóctel de varios eventos, pero en Colombia claramente hay una parte política que nos ha afectado. Colombia y México son los países que más cayeron en América Latina durante 2022. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,04% a 1.260 puntos. La acción de Ecopetrol fue la que más subió, con una valorización de 3,40% a 2.400 pesos. La acción de Terpel fue la que más bajó, con una pérdida de 1,74% a 7.900 pesos. También la acción de Ecopetrol fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 36.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.766 pesos con 82 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.630 pesos y la venden en 4.690 pesos. Un euro cuesta 5.067 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.66. El azúcar se transó en 20,27 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $79.75. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $85.22. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.400 pesos.